Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Reanudamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, un programa que analiza y radiografía el proceso constituyente. Luego de un 18 de septiembre bien atemperado, yo diría que con un espíritu moderado, lo que se agradece, sobre todo, más que el espíritu, lo agradece el cuerpo. Así que estamos de vuelta luego de poder apreciar con cierta tranquilidad, nos tomamos una semana de descanso para apreciar, como decía, con cierta tranquilidad y mesura los acontecimientos que se han ido sucediendo en torno al proceso constituyente. De eso vamos a hablar hoy día con nuestro querido amigo Atricio Milla, que también se está reponiendo del 18. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores, espero que todos estén muy bien en sus casas y en su familia. Tal como decías tú, tiempos primaverales, tiempos también de balance, lo que ha sido hasta ahora la vida y obra de esta convención constitucional, y por qué no también tiempo de evaluar el desempeño de algunos convencionales constituyentes que pintaban para hacer historia y todavía no han escrito ni una página. Recordamos que antes de este receso dieciochero, el escándalo que fue amplificado también por los medios de comunicación sobre la verdad mentira de Rodrigo Rojas Vade, no hacía más que confirmar que en Chile la moralidad consiste en que a uno no lo pillen, ¿no? En algo. Y por cierto, vimos el espectáculo de muchas personas, políticos, fariseos, que rasgaban vestiduras olvidando que ese proverbial dicho bíblico que dice que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aplica especialmente a la clase política nuestra, que entre otras cosas tiene un tejado de vidrio, ¿no? Alejandro, las encuestas respecto de la Convención Constitucional están graficando una caída en la confianza pública hacia la Convención Constitucional. Y bien cabe preguntarse si estos 155 ciudadanos han estado a la altura de un desafío trascendente en la historia de Chile y sobre todo una mesa directiva encabezada por Elisa Loncón y Jaime Baza, que atención, mantienen hasta el día de hoy varios frentes políticos abiertos. Menciono algunos de los que vamos a tocar el día de hoy en nuestro programa. El tema del presupuesto, que ha sido un tema recurrente, el tema del quórum de los 2/3, que ha sido un gran tema, las airadas reacciones de los representantes de los pueblos originarios, los escándalos semanales que nos tenía acostumbrado el conglomerado político pueblo constituyente, antes también la lista del pueblo, y figuras mediáticas como Fernando Atria, Diego Stingo, Teresa Marinovich, ¿no? En fin, todos estos temas han puesto en jaque muchas veces la gobernabilidad de esta convención constituyente. Yo creo que un buen tema, Alejandro, para comenzar nuestra conversación de esta semana, preguntarte cómo percibes tú, cómo está afectando esto a la fe pública, la confianza ciudadana en esta convención constituyente. Los constituyentes fueron electos por la ciudadanía para redactar una nueva constitución y estos hechos ponen en duda todavía la credibilidad de esta institucionalidad. ¿Qué percepción tienes, Alejandro, sobre estas problemáticas que ha vivido en nuestros primeros meses la convención constitucional? La, la situación por la que ha transitado la Asamblea Constituyente, yo diría que es típica de cualquier institucionalidad, agrupación o instancia política en Chile sobre la cual se cifran expectativas, ¿cierto? Está esta primera etapa de promoción, de algún modo de enaltecimiento, marketing, muy propia de la pérgola de las flores, pero muy chilena por lo mismo, donde como que nos confabulamos sentimentalmente para elevar las cosas hacia una categoría mesiánica que nunca alcanzan. Y en ese sentido, la Asamblea Constituyente fue pasando de la incertidumbre inicial, me refiero a antes de la elección, ¿cierto? De la incertidumbre inicial, de esta poca fe en el sistema democrático, de el desprestigio
de antemano y artero del sistema de Hunt como tramposo y poco transparente, hasta una especie de eclosión de sentimiento popular cuando se descubre en el día del conteo de los votos que sí aparecieron muchos independientes, que sí el sistema de Hunt permitía la participación con la ayudita, ¿cierto?, de la institucionalidad de los independientes en un proceso tan importante como este, que además se las arregló para ser paritario en términos de género, lo que también constituyó un buen piso de difusión, y todas esas cosas generaron una amplia sensación de que esta vez sí va a ser diferente, ¿no? Cuestión por lo demás que viene rotando en Chile con mucha frecuencia desde los años 50. Y por lo tanto, de los años 50 del siglo XIX, perdón, del siglo XX, para no ser tan odioso. Pero viene rotando hace mucho tiempo esta sensación de que ahora sí, esta vez sí, ahora sí, que lo haremos. Y lo que ha ocurrido luego es que este jolgorio de buenas intenciones y sobre todo de aspiraciones se va decantando en un contraste normal, diría yo, con la realidad, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de jugar el juego democrático, con nuestra manera de construir relaciones político-democráticas. Y bueno, entonces ese contraste va generando que los individuos dejen esos pedestales en los que nosotros mismos lo hemos colocado, con nuestras ganas de que ganen, digamos, con nuestras ganas de embellecerlo un poquito para que ganen, lo colocamos en unos pedestales inalcanzables para cualquier ciudadano común y corriente. Pero la verdad que lo que hacemos es simplemente colocar ciudadanos comunes y corrientes allí. Y luego descubrimos que algunos de ellos son bastante comunes y corrientes. Y eso hace que cosas como la confianza baje. Y era previsible que la Asamblea Constituyente tuviera una baja. De hecho, nosotros lo planteamos ya hace más de 2 meses, que esto va a la baja y va a ir a la baja. Y claro, lo que no percibimos nosotros que va a haber una debacle de confianza. Y eso debe estar golpeando. Aún así, la Asamblea Constituyente goza de buena salud para los indicadores nuestros, digamos, donde hay cero confianza, o sea, donde qué sé yo, los partidos políticos tienen 1 o 2 puntos de confianza, o sea, por debajo del margen de error, que la Asamblea Constituyente esté en unos 20 puntos es bastante, pero es muy poco, tomando en consideración la tarea compleja que emprende y para la cual fue mandatada, y sobre todo es muy poco tomando en consideración las ínfulas refundacionales con que se ayornó este proceso. Así es. Bueno, Alejandro, al principio de esta conversación comentaba yo que hay varias temáticas que son muy recurrentes en este proceso constituyente. Tú mencionabas recién el tema de los pedestales. Hay uno que se cayó muy fuerte, el pedestal era muy alto parece, porque el porrazo fue bastante grande. Una nota de prensa, un titular de prensa, a raíz del caso de Rodrigo Rojas Vade, decía: no pudo con la presión, Rodrigo Rojas Vade renuncia a la Convención Constitucional por escándalo del falso cáncer. Y mencionaban ahí que después de una licencia de 15 días, finalmente habría anunciado el día lunes pasado, el lunes 20, lo leo textual: no volveré a asistir ni conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independientemente de mi estado de salud. Incluso en otras notas de prensa había anunciado que tampoco va a hacer uso o va a devolver los dineros que hasta el día pueda haber adquirido a través de su trabajo constitucional. La renuncia de Rojas Vade, Alejandro, es simbólica hasta el momento, es un gesto político para varios. Dicen que es muy sano para el proceso constituyente que él dimita o se autosepare, digamos, este proceso, pero falta todavía zanjar la forma de renuncia, o más o menos ya estamos quejadas, la forma de reemplazo, porque habían vacíos legales.
Pero aquí viene un tema que yo te quiero mencionar de dos maneras. Hay un Eduardo Cretón, que es un convencional UDI, dijo textual a raíz de este comunicado formal de Rodrigo Rojas Vade, dice que la renuncia de Rojas Vade era absolutamente necesaria para la credibilidad del proceso, pero esta no puede tener letra chica. Intentar reemplazarlo por un compañero de lista sigue perpetuando el fraude electoral. Y más abajo, en otra idea, esta vez del vicepresidente de la convención, Jaime Baza, él menciona eh, que el caso de Rojas puso en discusión el tema nuevamente de la democracia directa, de la idea que se resuelvan en adelante mediante una suerte de revocación de mandato, de instituciones, ¿no? de funcionarios. Y en esta semana surgió en la convención la siguiente idea de que determinar que quien ocupe el cargo vacante debería ser una persona que haya conseguido la mayor votación, digamos, después de Rojas Vade, del mismo género y además de la misma lista. Entonces, la pregunta, Alejandro, respecto a este caso, en realidad por las proyecciones que va a tener a futuro, estamos delante de un portal político, de un antes y un después, respecto de las conductas de políticos, de funcionarios públicos, de aquí en adelante, este caso de Rojas Vade, de cómo se resuelva o en la convención o por el Congreso, podría generar como una respuesta a futuros casos similares o complejos, por ejemplo, lo que fue el tema de la colonización económica, del poder económico hacia la clase política, ¿podrían generarse situaciones así en el futuro de renuncia en distintos estamentos de la política chilena? Yo creo que no, eh, por las razones que paso a explicar, pero antes de explicar esas razones quisiera volver a insistir. En el último programa nosotros hicimos una caracterización de lo que le pasa a Rojas Vades como, eh, como lo representativo que es Rojas Vades de la sociedad chilena. Y por lo tanto, si la sociedad chilena está bien representada en la Asamblea Constituyente, Rojas Vades hay y hay más. Esa es la primera conclusión. O sea, en este caso, Rojas Vades es el primero que cae estrepitosamente, porque finalmente él lleva su argumento tramposo a un límite ya absurdo. O sea, al límite de instalar un relato eh, personal, pero además que vincula a su persona con la lucha política y social, al extremo de inventarse una enfermedad. Finalmente supimos cuáles eran las enfermedades que tenía y que no eran nada de clamorosas, ni siquiera desde el punto de vista del dramatismo que se le atribuía. Claro. Alguien por ahí las tildó de un completo chamullo, digamos. Finalmente, cuando decimos entonces que hay más Rojas Vades, no estamos diciendo que hay más enfermos imaginarios, digamos, sino que hay más personas que construyeron argumentos falaciosos y chamullentos en torno a su motivación política y social. Y probablemente muchos de ellos van a pasar piola, pero de muchos otros casos nos vamos a enterar, porque finalmente si hay algo, y probablemente en el fragor de las batallas, que siempre son ardorosas, Rojas Vade no calculó es que si ganaban iba a quedar en el ojo del escrutinio público que todos han contribuido a exacerbar con celo religioso. A mí a ratos me parece que nuestra sociedad ha evolucionado hacia un celo religioso del estilo de las cruzadas, del estilo inquisitivo de la Inquisición. O sea, a ratos muchos de estos personajes me hacen recordar a Torquemada. Así de, o sea, si los tiempos lo permitieran, no solo habrían quemado el país, sino a varios de nosotros incluidos, ¿no? Pero bueno, felizmente estamos en otros tiempos. Pero bueno, de eso se trata la pelea también, de cambiar el tiempo. Yo te preguntaba si esto generaba finalmente la forma que tenga de resolver este caso o la Convención Constituyente o el Congreso Nacional. ¿Esto generaría como una jurisprudencia futuro ante casos similares u otros casos más complejos de la política chilena? Yo creo que no.
Yo creo que no, y el argumento es mirando mirando el artículo de reglamento que se aprobó por parte de la Asamblea Constituyente, teniendo presente que el que tiene que aprobar situaciones como esa es el Congreso, no la Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente se pronunció a través de un artículo en que enumeraba una serie de cláusulas por la cual un constituyente debería ser cesado o debería dejar de ser constituyente. Enumeró una serie de cláusulas, y para variar, nuevamente, económicas. Nuevamente, o sea, de las 10 cláusulas o causales, 7, no 7, unas 6 son económicas, de no hacer lobby para empresas, de no influir o participar en situaciones económicas, en fin, y ninguna de carácter moral. O sea, por inhabilidades sobrevinientes, ¿cierto? Por faltar a responsabilidades de probidad, pero de esas que están tipificadas, pero ninguna moral. Y es muy raro viniendo de sectores que moralizan todo el rato. Y por esa, claro, no digo, sí, a ratos, esta es una cultura parabolana. ¿Quiénes eran los parabolanos? Eran los cristianos fanáticos del principio de la era cristiana, los que quemaron la biblioteca de Alejandría, y ese tipo de fanatismo. Y lo que uno esperaría es que en estos articulados apareciera alguna prescripción de conducta, pero no aparece. Y por lo tanto, eso quiere decir que simplemente se reservan ese espacio para maniobrar en un futuro cercano. Es decir, no hay una intención de renovar la conducta. Lo que hay es la intención de acceder a control, a dominio, al poder, en fin, a la institucionalidad. Así que yo creo que no va a pasar más allá de el triste desdén y olvido y casi automático que se le ha aplicado a Rojas Vade, olvidándose que fue uno de los líderes inspiradores del proceso, uno de la primera línea, y ahí quedó, condenado al ostracismo con que en Chile se desecha a aquello que no nos sirve, muy a menudo. Bueno, Alejandro, dentro de los temas que habíamos comenzado y comentado en la introducción, mencionábamos que también fue noticia en esta semana y a través de los titulares que la DIPRES rechazó otorgar 1.743 millones extra para asesoría, viáticos y otros gastos de los convencionales. Y desde el órgano constituyente acusan nuevamente que hay consideraciones políticas detrás de esta negativa del Ministerio de Hacienda a la solicitud que hizo la mesa de incrementar el presupuesto para el año 2021 y tiene, bueno, varias connotaciones. Era que no. Era que no. Pero hay un titular que a mí me llamó mucho la atención porque lo hizo la Estrella de Iquique, diario que estaba al norte de nuestro país, y tituló grande su portada: ¿quién redactará la Constitución? ¿Los constituyentes o los asesores? Los medios de comunicación también en este proceso constituyente han tenido mucho que ver en la buena o mala fama de lo que ha habido hasta el día de hoy, pero también son los mismos convencionales constituyentes los que se han ganado también esta fama a través de los distintos enredos que han tenido, y uno de ellos, que no ha sido resuelto todavía, ha sido este tema del financiamiento, digamos, de lo que significa, digamos, todos los gastos operacionales de esta convención constituyente. ¿Hay alguna consideración, algún concepto tuyo sobre esta temática? Sí, la explicación de la DIPRES es que finalmente porque sí le aprobaron algunas partidas, ¿sabes? Algunas partidas que fueron bien justificadas, incluyendo aquella que mencionábamos nosotros de los traductores, ¿cierto? Claro. De los traductores para facilitar la comunicación en lenguas originarias. Y eso dijimos es un lujo caro, pero ese lujo se financió porque se fundamentó. Pero otras peticiones, a decir de
de la Dirección de Presupuesto carecían de justificación. O sea, no, más que justificación, de fundamentación. No simplemente se pidió plata para asesores, pero no se fundamentaba para qué. ¿Qué tipo de asesores? ¿Qué asesorías en particular? Entonces, por lo tanto, de algún modo, la Dirección General de Presupuesto, que es odiosísima por tradición, ahí rebotan todos los egos de la política. No hay ningún prócer de la política que no haya tenido que posternarse ante esa institución. La última barrera antes de la anarquía. Y entonces lo que le están diciendo a la Asamblea Constituyente, oiga, haga bien la pega. Si va a pedir plata, al menos dígame algunos argumentos que me permitan creer. No solo creer, que me permitan a mí justificar, porque a la luz de los antecedentes no se justifica. Y así que probablemente eso va a quedar en que, bueno, van a tener que volver a presentar la solicitud. Mire, ese es un caso típico de una nueva administración que llega con esa actitud de aquí te las traigo Peter y es puesta en su lugar por instituciones mucho más antiguas y con mucho más hábitos como es la Dirección General de Presupuesto. Así que a aplicar mejor, pues, a esforzarse, a ganarse las lucas, a hacer la pega. Eso. Alejandro, te propongo que conversemos de algunos de los convencionales constituyentes que tienen mucha prensa, ¿no? Que tienen muchas luces respecto de ello. Fernando Atria, hace unos días atrás, en una entrevista, tituló y manifestó que parte de la derecha que votó rechazo está en la Convención Constitucional en este momento para que fracasen. Recordarle a nuestros auditores que la semana pasada se votaron 4 reglamentos en general y que en esta semana corresponde la votación en particular y sobre distintas indicaciones. Pero concretamente sobre la figura del personaje de Fernando Atria, que lo hemos conversado en otros programas, él es de la tesis de apoyar primero el quórum de 2/3, y también es partidario, como él ha dicho, que sea el Congreso quien decida un proceso constituyente de la forma en que se debe de zanjar en la problemática de Rodrigo Rojas Bade. Y en esa materia se ha transformado él en una de las figuras, digamos, que ha estado comandando una de las tantas áreas, 4 o 5 bloques que se han formado en esta convención constituyente. ¿Cuál es tu percepción de lo que ha sido Fernando Atria hasta el día de hoy como una persona, digamos, muy habilitada en el proceso constituyente? Atria se ha venido desdibujando. Atria seguramente soñaba una asamblea constituyente diferente, donde los institucionales predominasen por sobre los asambleístas, ¿ya? Y la verdad es que eso no sucedió así, y por lo tanto hoy día hay una pugna entre aquellos que perciben la gestión pública, la política como un tema de construcción de instituciones y operación de instituciones, y aquellos que perciben la política y la gestión pública como un asunto de voluntades movido en una dinámica de asamblea, que no es otra que la vieja dinámica de los soviets, ¿ya? Es la misma dinámica, es decir, un movimiento continuo de discusión continua, de algún modo de confrontación, decía yo, continua, con argumentos que si no prosperan el día de hoy, prosperarán el día de mañana, y si no prosperan el día de mañana, prosperarán la próxima semana, porque se trata de una dialéctica continua de la impugnación de lo institucional. Y entonces ahí está Atria sentado entre medio. La semana que pasó, yo diría que para Atria marca un periodo y un punto de no retorno. Atria se volvió no creíble, Atria se volvió un tramposo. Así ha sido catalogado por todos quienes de algún modo
hemos seguido su trayectoria, nos hemos leído sus libros, nos hemos dado el tiempo de seguir sus propuestas, y yo creo que Atria tiene dos momentos, el de la tabula rasa y el de los 2/3. Y creo que finalmente Atria es la tabula rasa, es decir, un intelectual, abogado de derecho, preocupante, de la Universidad de Chile, que está dispuesto a borrar con el codo sus propias palabras, y eso es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Yo diría que es una derrota para los institucionales. Y esta semana la Asamblea Constituyente, a propósito de por qué estamos pelando a Atria, digo, porque finalmente esta semana, y justo antes del 18, la Asamblea Constituyente nos dejó en vilo con el tema de los 2/3, ¿cierto? Básicamente, lo que se aprobó allí es que la Asamblea Constituyente podía no considerar los 2/3 como la forma de resolver los artículos constitucionales o de aprobar la Constitución. Claro. Y eso prácticamente nos dejó en vilo, todos nos fuimos a celebrar. La Asamblea Constituyente en eso operó magistralmente desde el punto de vista comunicacional, como los más conspicuos regímenes totalitarios, ¿cierto? Justo el día antes de el gran feriado, qué sé yo, firman decretos importantes. Eso no sé de quién lo aprendieron, pero que quedó claro en esta pasada, quedó muy claro. Bueno, pero finalmente la fiesta, en fin, esta semana estuvo un poquito más atemperada la cosa. Se produjeron cuestiones como el descarte de la idea, de esta idea de los cabildos dirimentes, o ¿cierto? De las consultas dirimentes. O sea, que cuando los constituyentes no se ponían de acuerdo en un artículo en particular, se le preguntaba al pueblo qué opinaba, y el pueblo decidía. Esa idea quedó descartada esta semana, pero, insisto, en la lógica de la lucha entre institucionales y asambleístas, nada indica que la próxima semana esto no pueda suceder, y por lo tanto, la próxima semana podría ser y establecer un punto de no retorno en torno a la Constitución. Sí. Alejandro, ya tienen esto absolutamente desdibujado. Sí. Nosotros hemos mencionado más de alguna vez que esta Convención Constitucional ha tenido muchos momentos de conmoción, muchas veces, seguidos de momentos de acuerdo y de solución a los problemas, como el que tú recién mencionabas, cuando se llegó hace pocos días atrás a ese acuerdo de que los artículos del reglamento iban a ser votados por mayoría absoluta, no así después lo que va a ser la propia Constitución, que se va a tener obviamente el quórum que hemos mencionado. Pero como nos quedan pocos minutos, Alejandro, hay una serie de interrogantes que surgen a raíz de lo que tú comentabas recién, que es que precisamente terminando la votación en particular de los reglamentos en esta semana, o a más tardar ya la próxima semana, viene el momento constituyente. Y sobre ese tema, ¿qué debemos esperar? ¿Qué gran desafío va a ser ese de lograr expresar muy bien una idea en la Constitución? Seguramente se van a tomar ideas, conceptos de otras constituciones, de la misma de 1980, tal vez. Pero, ¿cómo piensas tú que se va a organizar esta vida política? ¿Cómo se llenará esta hoja en blanco que tú mencionabas al estilo Atria? ¿Se puede predecir a partir de lo que hemos visto hasta el momento cómo va a ser nuestro reglamento constitucional a puerta ya de comenzar el mes de octubre? La próxima semana va a ser decisiva. Hay quienes piensan, a propósito de lo de Atria y de las declaraciones de Elisa Loncón y de Daza, en torno a esta votación de los 2/3, han afirmado que la Constitución prácticamente ya está escrita. Y que lo que va a ocurrir es que simplemente la van a tirar en la mesa, y la asamblea la va a ir votando con atronadores o atronadoras aprobaciones. Y esa es una visión que agarró mucho vuelo esta semana.
A lo que Atria contestaba cosas como existe una campaña de desprestigio, digamos. Ese ha sido su leitmotiv durante estos últimos meses, digamos. Cosa que cuesta creer a la luz de los propios esfuerzos de algunos constituyentes por desprestigiar a sus equipos, digamos. Lo, lo, lo otro es que hemos visualizado un ajuste interno en la Asamblea Constituyente que hace que existan alianzas entre la derecha, la exconcertación y el Frente Amplio para algunos temas, y Frente Amplio y Frente Amplio y perdón, el Frente Amplio y la izquierda para otros, es decir, opciones a la carta en torno a los artículos de la Asamblea, de la nueva Constitución. Si el escenario 1 es el que se empieza a confirmar, insistimos, es un punto de no retorno, es el inicio de un proceso constituyente que podría derivar en una nueva constitución tramposa. Así de dramático es. Pero si el escenario 2 que describimos, donde pivotean desde el centro de la Asamblea Constituyente en una dirección y la otra decisiones, podría ser un escenario de cooperación y un escenario de construcción de legitimidad del proceso constituyente. Así que, como digo, las próximas horas son cruciales y claves para el momento constituyente. Y el momento constituyente podría florecer a partir del escenario 2 o derechamente podría fenecer a partir del escenario 1. Así que vamos a verlo en los próximos días, en las próximas semanas, y bueno, hay que estar muy al conteste porque este momento lo hicimos nacer entre todos, así que nos haremos cargo de la guagua cuando llegue. Nos vamos. Muy bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Así pero es. es lo que hay. Saludos, un abrazo para todos. Cuídense.